Vamos a seguir pues con la lectura de este libro. La intención es que tengamos pues herramientas, que sepamos un poquito más cómo son estas separaciones conscientes para que podamos traer más paz a nuestra vida. Todavía tengo algo de frío, así que me voy a dejar un ratito la chamarra. Pues ya está haciendo por frío por acá, entonces me gusta sentir el frío en la nariz. Nos quedamos todavía en el punto 3 de la parte 1. Espero que terminemos el 4 para que podamos seguir avanzando con este libro. Y creo que por ahí me faltó subir la grabación de la 3 porque tuve pues un accidente acá conmigo de salud, pero ahorita vemos cómo ponernos al corriente con los dos. Bueno, en esta situación, comenta aquí juntas, empezamos a analizar el dolor y a pesar de que en algunas cuestiones para intentar adquirir una cierta perspectiva, ¿no? ¿Cómo le afectaría a Stephanie descubrirse en medio de sus padres enfurecidos sin saber de qué lado ponerse? Y estaba pensando en su hija, del lado de quién se iba a poner. Y si Diana actuaba vengativamente dejándose llevar por sus impulsos, ¿qué efecto tendrían sus acciones sobre cualquier relación futura? Entonces ya se puso, el hacerse estas preguntas es lo que nos hace entrar en conciencia, no dejar que nos lleve la emoción, no dejar que nos lleve la reacción. Quería de verdad darle a Brian y a su amante el poder de determinar la clase de ser humano en la que ella se convertiría, es decir, reaccionar. Dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que no parecían que fuesen a cambiar, ¿cuál puede ser el mejor resultado para todos los implicados? Ya empezar a hacernos estas preguntas. Las preguntas generalmente, si se fijan también en una sesión de coaching, en una sesión de psicología, son las que nos empiezan a ver, a virar hacia otra perspectiva. Entonces nos pusimos manos a la obra, empezamos con el primer paso del proceso de la separación consciente, que es la libertad emocional. A mí me encanta ver en nuestra trayectoria cómo vamos conquistando libertades. La libertad emocional es una muy, muy importante que yo también considero. Entonces, esta le enseñó a aprovechar de la intensidad de las difíciles emociones que sentía y a transformar su impulso destructivo de hacer daño en las energías, a convertirlas a unas energías constructivas, de un cambio positivo y duradero. Entonces, las emociones son energía, nos dan fuerza, nos dan impulso, incluso la de enojo, incluso la de dolor, que podemos usar nosotros a nuestro favor. O sea, nada más necesitamos aprender cómo. Esas energías constructivas le van a ayudar a catalizar su propio crecimiento interior, más allá de la mujer que había sido en su relación con Brian, insegura, complaciente, abnegada, excesivamente generosa, como un modo de demostrar su propia valía. Hay varias que caemos en ese esquema o en esa parte de querer demostrar nuestra valía de esa manera, y hay que descubrir muchas nuevas maneras de poderla hacer. Al desprenderse de su rabia enconada, aquí dice enconada, ya clavada, y ablandársele el corazón, sintió un dolor tan profundo que creyó que iba a ahogarse en él. Y tras un largo silencio cargado de significado, admitió que esa tristeza no era nueva. Entonces, si se fijan, este primer hallazgo es la tristeza que ella estaba sintiendo, aunque parecía que era de esta separación, en realidad como que venía de más atrás. Este es uno de los primeros hallazgos. Y ya la había sentido mucho antes de conocer incluso a su marido. Ahí, si se fijan, nos trae el trauma o la experiencia que nos la había causado. Al haber crecido con una madre alcohólica que apenas le dirigía la palabra, por más bien que se portara en casa o por más que intentara complacerla o sacar buenas notas en el colegio, Diana conocía demasiado bien el dolor de vivir con una falta de cuidados crónica y de tener que arreglársela sola. Entonces era consecuencia de su crianza que le despertaban estas emociones. Ya nada más que logremos dar ese descubrimiento nos pone en otro lugar. Decidió usar esta crisis para dejar atrás ese hábito antiguo y doloroso. Allí es donde podemos darnos cuenta, la ruptura no hace más que despertar o poner en evidencia nuestras heridas o eso que quedó latente y el por qué hacemos las cosas. Tomar esa conciencia y ahí es donde empezamos a virar la energía hacia nosotros en vez de hacia el otro. Para no sentirse sola en la vida y utilizar la ruptura como un catalizador para empezar de nuevo. Es decir, cuando empieces de nuevo ya no seas del mismo punto, ya seas de ese descubrimiento desde una nutrición que te diste.
la frase que viene aquí, dice, no quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero el entendimiento que da paz. Después iniciamos el segundo paso. El segundo paso se llama recupera tu poder y tu vida. Si se fijan ahí también es otra libertad, nada más que a ella le puso de otra manera. Para que dejara de cavilar, pensar obsesivamente acerca de todas las cosas ofensivas que Brian le había hecho su ex, se centraría en sí misma a fin de poder descubrir qué papel había desempeñado en lo que había sucedido entre ellos, lo cual no era fácil de hacer. Sin embargo, reconoció que si esperaba enamorarse en el futuro, debía entender el papel que había desempeñado en el deterioro de la relación para evitar que ocurriera algo más parecido. Ahí es donde estamos tomando las riendas y decir, a ver, hacemos una como retrospectiva, vamos atrás, ¿en qué colaboré yo a que la relación se deteriorara, de que la conexión, qué aportaba yo a esos círculos no virtuosos, a los círculos viciosos, para que yo cuando inicie una nueva relación pueda ser desde otro punto, desde otro lugar? Empieza ahí la reflexión. Diana me confesó tímidamente que antes de la ruptura, Brian le había estado pidiendo durante 2 años que fueran a ver un terapeuta matrimonial. Si se fijan, siempre hay uno que se da cuenta, ahí si quieren confirmarme ya que entró a su sitio, si me escucha bien, ya había pedido que fueran con un terapeuta. Hay siempre alguien de los dos en la relación que se da cuenta que algo sucede y quiere pedir ayuda. Entonces ahí se quejaba él de lo frustrante que era que ella trabajara tantas horas. Estaba haciendo notar lo que le hacía falta. Pero en aquella época ella estaba tan ocupada que no se planteó el recurrir a un terapeuta. Entonces es la primera cosa que ella se anota. Empezó a ver la relación entre la falta de cuidados sufridos de niña y la negligencia con la que había estado actuando con su marido y su hija. Entonces allí, al darse cuenta de esa negligencia, empieza a tomar responsabilidad de sí misma. Y aunque fue doloroso admitirlo, porque pues es un error que cometemos nosotros, cada uno colabora al deterioro de una relación, enfrentarse a esa verdad la liberó para poder hacer varios cambios importantes en su vida. También le ayudó a comprender las complejidades de lo ocurrido en lugar de conformarse con la media verdad de historia de victimización que podía hacer que desconfiara de una futura pareja. Aquí es bien importante. Ella se está contando una historia donde se victimiza y aquí me gusta que dice que se conforma con una media verdad. Cuando nos estamos victimizando tenemos la media verdad, nos falta descubrir la otra media. La otra es, a ver, ¿en qué sí colaboro yo? ¿De qué sí soy responsable yo? ¿Y de qué puedo hacerme cargo? ¿Para qué? Para que la situación no se repita. Para que ahora sí pueda empezar desde otro punto. Después vamos a pasar al tercer paso. Dejar atrás los hábitos y curar tu corazón. Eso se suena fácil, ¿no? El hábito siempre se va a dejar atrás teniendo nuevos hábitos. Entonces necesitamos reemplazar uno por otro. Entonces va a ir analizando todo para descubrir la herida de su fractura original, porque yo noto también, a ver que me llegan, pues ayer tuve una cita con una pareja, cómo se engarzan las heridas o hacerlas más profundas, se pueden retraumatizar cuando estamos en una pareja. O bien, cómo hacerlas virar hacia el otro lado, ¿no? Podemos hacer un círculo virtuoso estando conscientes de qué me duele a mí y qué te duele a ti. Entonces, ¿cómo podemos tomar acción ahí en eso? Entonces, pasaron al tercer paso, que es este de dejar atrás hábitos y curar su relación, analizando todo para descubrir esa fractura. La primera vez que le rompieron el corazón, se fue como que revisando su historia, lo cual sucedió durante el divorcio de sus padres, al dejarla emocionalmente sin un hogar y sentirse ella de lo más desplazada. Entonces empieza a ver desde cuándo siente ese desamor. Juntas hicimos que tomara conciencia de la historia que había creado en respuesta a esa experiencia. Estoy sola, se decía. Los hombres siempre me dejan. También esos son como frases que se decía. Otra frase es, nunca puedo recibir lo que realmente necesito de los demás. Entonces, tomando distancia, tomar distancia como si contemplaras o viste en una película, aquí lo nombro así, se llama metaconciencia, que yo me puedo separar de la experiencia y puedo revisar qué me estaba pasando en ese momento. Es una habilidad y una capacidad que podemos ir entrenando. Entonces se sorprendió al ver cuántas veces
y de cuántas formas encubiertas había estado pensando y actuando y que hacía que a los demás les resultara difícil poder entrar en su mundo. Es como cuando tú misma te saboteas tus propias relaciones. Diana se enorgullecía de ser autosuficiente, porque eso le daba pues mucho poder personal. Como mujer que disfrutaba siendo independiente, raras veces pedía ayuda y a menudo no la aceptaba ni siquiera cuando se la ofrecían. O sea, ahí podemos notar que nos negamos y que va haciendo falta para equilibrarnos más. Le incomodaba compartir sus sentimientos y proyectaba la imagen de tenerlo todo resuelto. O sea, es decir, ella no se mostraba vulnerable. Esa también es una capacidad que podemos entrenar, podernos mostrar vulnerables. Entonces, y en cuanto vio que era responsable de su decepcionante historia, o sea, se da cuenta que en vez de culpar al otro, yo tengo responsabilidad, se percató de que también era sin duda la creadora de su profunda soledad en su vida. Diana se propuso dejar atrás ese doloroso hábito y empezó a hacerlo cuestionándose de sus antiguas creencias. Admitió que tenía una gran capacidad y deseo de intimidad y de amor, y si no se lo permitía. Decidió que las pérdidas del pasado no determinarían lo que era posible en el futuro, y empezó a reconocer nuevas formas de relacionarse que le permitieran crear una historia distinta. Allí ella toma la decisión de reescribir su historia. Ya no me va a regir la misma historia que yo me cuento, sino quiero escribir una nueva en base a lo que estoy viendo y notando de mí. Comenzó a actuar de un modo que favorecía el mantener relaciones felices y sanas con todas las personas de su vida, compañeros de trabajo, familiares y amigos, incluyendo a Brian, es decir, su ex, porque después de todo era el único padre que Stephanie, su hija, tendría. Entonces, aquí si se fijan, cuando empieza a actuar ella de otra manera diferente, impacta todas sus relaciones, no solo la de pareja. Y esas creencias e historias que nos contamos impactan todas. Entonces, cuando empezamos a reformular y recrearnos nuevas historias, nuestras relaciones del entorno también se empiezan a transformar. Entonces, al iniciar el cuarto paso, que se llama Conviértete en el alquimista del amor, qué bonito, ¿no? Aprendió a eliminar cualquier vestigio de resentimiento, a responsabilizarse de cómo le afectó a Brian cuando estaban juntos, que ella apenas estuviera pendiente de él. Entonces, si se fijan, ella se protegía en ese estar ocupada y a la vez esa protección era tan buena que no permitía que su esposo conectara con ella. Aunque Diana no podía culparse por la decisión destructiva que él había tomado como respuesta, o sea, es decir, disolver el vínculo, admitió ablandándose el corazón que su propia conducta había hecho sufrir mucho a Brian, su ex, y al reconocer generosamente sus errores le inspiró a imitarla, asumiendo de forma madura e hiriente en la que él se había separado. Entonces, cuando yo me vulnero y acepto mi responsabilidad, invito al otro también a hacerlo. Profundamente arrepentido, admitió el efecto negativo que había ejercido sobre ella y Stefan. Entonces ahí los dos bajan ya las defensas. Ya aceptó cada quien su responsabilidad y ahora sí podemos poner en la mesa nuevas situaciones. La frase que viene aquí es: el amor perdido sigue siendo amor, lo que ocurre es que toma otra forma. Entonces a mí me encanta porque se transforma la relación, se transforma el vínculo, no es que necesariamente se deshaga, ahí es donde empieza la parte de conciencia. Diana descubrió que ya no quería que la infidelidad de Brian caracterizara la conexión entre ambos. En lugar de castigarlo por elegir a otra mujer por encima de ella, aquí se fijan hasta cómo lo nota, por encima de ella. ¿Por qué está siendo por encima de ella? Simplemente no quiere decir ni que sea mejor ni peor la otra persona. Pues decidió mostrar su buena voluntad regalándole una suma de dinero para agradecerle los años que habían estado juntos. Ella, que tenía más poder económico, decidió darle dinero y por la preciosidad de hija que le había dado. Le escribió una amable nota diciéndole que le perdonaba y que esperaba él hiciera lo mismo con ella, sugiriéndole que tal vez quisiera usar ese dinero para terminar el cortometraje que había dejado aparcado o detenido durante la agitada etapa de separación. Asombrado,
lo aceptó agradecido y usó el dinero para lo que Diana le había sugerido. Fue el filme que le lanzó a la carrera como cineasta. ¿Se fijan ese impacto? O sea, al ella tomar responsabilidad, acceder a darle un regalo porque sabía en dónde estaba la carrera de él, lanza el éxito del otro. O sea, podemos seguir contribuyendo a la vida del otro, a sumarle, aunque ya no sea nuestra pareja de alguna u otra manera. Entonces Brian quedó abrumado y emocionado por la bondad de Diana. Intentó corresponderle a su vez y reorganizó su agenda para seguir ocupándose de su hija cada tarde, de modo que ella se ahorrara los gastos de contratar a alguien para cuidarla por la tarde. Así que la rutina de su padre era irla a recoger al colegio cada día. Le dio a la niña una mayor sensación de cohesión, ya que estaba de esta manera podía pasar un rato con él por lo menos 5 días a la semana. Fue el primero de los numerosos intercambios positivos que empezaron a tener en esa relación. Entonces ahí, cuando uno baja la guardia y acepta su responsabilidad y accede a dar lo que puede darle al otro, el otro también dice, bueno, contribuye a mi vida, ¿cómo puedo yo contribuir a la de ella? Y ahí empiezan estas relaciones que van enriqueciéndose el uno al otro. Entonces ahí él no tenía dinero para regresarle el dinero, pero dice, yo cuido a nuestra hija por las tardes para que tú no contrates a alguien más y eso le repercute a la niña en una mejor salud emocional y bueno, van creando ese nuevo vínculo con una nueva base. Pues gracias a estos gestos y a los otros sugeridos por el quinto paso que se llama crea y vivieron felices incluso después de separarse, que ayuda a restablecer una sensación de bienestar en la comunidad extendida de familiares y amigos. Stephanie se mueve ahora entre sus dos hogares, uno con un cálido sentimiento de cordialidad y un sentido expandido de familia, el resultado que uno aspira de obtener de una separación consciente. Si estamos dispuestos a dirigirnos sin miedo y con ternura al crisol de un final doloroso, descubriremos esperándonos allí regalos que nunca habíamos recibido de haber seguido aferrándonos en la seguridad de lo conocido. Craig Hamilton. Esta frase la pone ahí porque Diana, al preguntarse y hacer conciencia cuando va con la terapeuta y tomar responsabilidad de cuál era lo que ella también había aportado a la situación, y entonces vira y actúa de una manera que su ex nunca hubiera esperado, es como crea una relación completamente diferente, una realidad también para los dos diferente. Entonces, también menciona aquí, si bien no es necesario que todas estas historias se acaben con un nuevo amor para tener un final feliz, me alegra decir que los esfuerzos de Diana fueron recompensados con el afecto de un hombre bueno y cariñoso, que la hace muy dichosa, es decir, ella también después luego se casó. A raíz de su ruptura, ella vive ahora estando más presente, despierta y consciente, y además ha comprendido la atención y los cuidados que requiere una relación de pareja para mantenerla viva y fuerte. Por más sencillo que parezca, es algo que antes no sabía, se dio cuenta hasta que pudo ponerse a reflexionar qué pasó en esa relación. Se necesitaba a lo mejor ese, ese golpe, esa experiencia para darse cuenta qué es lo que ella necesitaba poder cambiar o virar. También ha aprendido a ocuparse de sus necesidades y sus sentimientos más profundos. Y ya ha dejado de ser demasiado generosa como una forma de demostrar su propia valía a los demás. Entonces tuvo tantos cambios para ella que le dejó esta reflexión de esta relación. En lugar de trabajar día y noche para apoyar los sueños y las aspiraciones creativas de los demás, como lo hizo con Brian cuando estaban casados, ahora da prioridad a sus propias aspiraciones creativas y en la actualidad está escribiendo su primera novela, que ya vive con más libertad y más plenitud. Diana lleva una vida mucho más auténtica y equilibrada que antes y se siente agradecida por ello. Las lecciones del amor pueden ser muy caras y el precio de la sabiduría es muy elevado a veces. Sin embargo, esos tutoriales que empezaron siendo tan desagradables contienen las semillas de un gran potencial para liberarnos de tal modo que nos permita llevar una vida más auténtica y significativa. La doctora Ginette Paritz, psicóloga,
junguiana de Jung y autora del delicioso libro Roto, El desamor con un fenómeno emocional y biológico, como un fenómeno, nos recuerda que el único dolor eludible es el de vivir con el corazón cautivo, es decir, así atrapado. Si bien el sufrimiento es inevitable en la vida, sin duda podemos evitar ser prisioneros de la pérdida al decidir transformarla en algo hermoso. Tal es la oportunidad de un corazón roto. La práctica de la generosidad, la buena voluntad y la cortesía. El maestro budista Ken Miloa hablaba sobre el concepto del karma, algo que muchos buscadores espirituales interpretan como la causa y el efecto de nuestras acciones. Si el piso del pedal del acelerador, el coche aumenta la velocidad, si asalto a alguien, puede que me golpee, intentar defenderse. Es decir, como que a toda acción corresponde una reacción. O que la vida encuentre el modo de igualar las cosas haciendo, quizá que tenga un topetazo esa noche con el coche o que me roben en el momento, que me roben el monedero la próxima vez que vaya al mercado. O sea, como que hay esta creencia de que si yo tengo un comportamiento no tan ético, pues traigo otro igual de la misma magnitud. Entonces, eso motiva en el religión budista a portarse bien simplemente porque no queremos crear mal karma. Ahí también, de parte de las religiones, no es porque yo quiera hacerle bien al otro porque lo ame, sino es porque no quiero algo malo para mí. eh, y no quiero ser castigado por las acciones de los actos egoístas e inmaduros. Entonces, esta interpretación del karma no incluye, sin embargo, matices que se pierden fácilmente al traducir la palabra en otro idioma y el sistema de creencias de una cultura a la otra. Viene otra frase. Prefiero tener ojos que no puedan ver, oídos que no puedan oír y labios que no puedan hablar antes que un corazón que no pueda amar. Robert Tyson. En la lengua tibetana, la palabra karma, las abras, significa literalmente acción, semilla, resultados. Ken Millard explica que los tibetanos suelen unir 2 o 3 palabras para definir ideas abstractas, como al combinar las palabras cerca y lejos. Para explicar el concepto de distancia o grande y pequeño para representar el concepto de tamaño. El karma, como se definió en un principio, significa que cada acción que hacemos es como plantar una semilla. Entonces podemos verlo así, que crecerá hasta dar un resultado determinado. Más que causa y efecto, el karma es la idea de que nuestras acciones harán que con el paso del tiempo nuestra vida tome una dirección particular. Durante una ruptura amorosa, cuando nuestra biología nos empuja a actuar de manera irreflexiva, el reto consiste en no caer en la tentación de plantar semillas de mala voluntad y venganza. Acciones que podrían crecer en frutos amargos que nos veríamos obligados a consumir durante muchos años. En su lugar, queremos plantar semillas de perdón, de buena voluntad y generosidad. De ese modo, con el paso del tiempo, nuestras acciones generarán una abundancia de riquezas para nosotros y para nuestros seres queridos. Cada acción que hagas, cada decisión que tomes, fructificará en algo en tu vida y en tu mundo. Las acciones y las decisiones conscientes tal vez no te den el subidón eufórico propio de la venganza, pero tampoco harán que crezca la venenosa adelfa en el jardín de tu casa. Sin embargo, te crearán una vida llena de abundancia y belleza. Es para estar atentos que sembramos con lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos a los demás. La finalidad de la separación consciente no es necesariamente la restauración de la justicia, el resarcimiento por el daño sufrido o la confirmación de tener la razón, sino ser libre y seguir adelante lleno de fuerza para crear una vida feliz, saludable y sobre todo buena para ti y para los tuyos. Por eso intentamos transformar todo lo feo y podrido en abono orgánico para que crezca de él una vida más maravillosa. Decía mi maestra de coaching, hay que ser expertos a que si nos dan mierda, las transformamos en abono. En respuesta a la espiral tóxica creada por el entrelazamiento de 2 cerebros del sistema límbico, aquí ya estamos hablando más técnicamente,
Buscamos la manera de interrumpir y redirigir el empuje que va cobrando la energía de las palabras, las acciones airadas y reactivas. No hay acción más poderosa para lograr que las cosas tomen una dirección armoniosa que un gesto de auténtica generosidad. Si nosotros damos a un gesto generoso al otro, como que se queda viendo de, no quiere, así como decimos aquí, no quiere joderme, aún quiere contribuir a mi vida con todo y todo. Hay que ver que este gesto generoso es como verter agua fresca y cristalina en las ardientes brasas del dolor y el resentimiento, evitando a menudo un fuego que pueda haber hecho que la casa ardiera hasta los cimientos como si nada, es decir, se la consumiera de una. Y devolviendo el mando a la corteza cerebral, acá. Si ya no, acá está la venganza en la parte límbica. Ya para llegar a la corteza cerebral llegamos a la reflexión, a la conciencia, estuvimos revisando qué es lo que podía hacernos actuar así. Entonces, aunque la mayoría no podamos regalar una gran suma de dinero como lo hizo Diana, o sea, quizá nuestro regalo puede ser otro, podemos ofrecer un gesto de bondad tierno y sincero al despedirnos de nuestra pareja para que los dos tomemos la dirección adecuada. Al decidir ser generosos ante un gran sufrimiento y pérdida, descubriremos lo mejor de quienes somos. La palabra generoso tiene la misma raíz que génesis y generar. Gen significa dar luz. Un gesto generoso engendra una nueva vida, crea comienzos maravillosos y nos libera del ciclo de la reactividad y las represalias, lo cual no debe confundirse con una generosidad motivada por la codependencia. Aquí mucho ojo para mis mujeres que de repente caemos en esa codependencia mucho más que los chicos. Ver desde dónde está surgiendo la acción y para qué. Que no espera más que obtener algo a cambio. Si esperamos obtener algo a cambio, ya sea aprobación, validación, seguridad o amor, ahí está el indicador de que no está naciendo desde el lugar indicado. Un acto de generosidad no pide nada a cambio, es una ofrenda. Voy y lo doy, como cuando vamos y ofrecemos algo a Dios o al universo. Una ofrenda al universo motivada únicamente por el amor, un simple acto de bondad que reafirma la delicia de la vida, incluso ante el sufrimiento y la decepción. Una forma de ser generoso sería un simple gesto de ofrecerle nuestros buenos deseos a nuestras parejas. Como las rupturas suelen acabar con palabrotas de rabia saliendo de nuestros labios y de nuestros corazones, despedirnos deseándonos lo mejor es lo más emocionante. Hay flores por todas partes para quienes se molestan en mirarlas. Henry Matisse. Doku y Lucio, ahí vamos a empezar con otra historia, llevaban casados 30 años cuando ella le confesó a su marido que quería divorciarse. No le resultó fácil explicarle la razón. En muchos sentidos, era el matrimonio ideal. La devoción que compartían por el budismo era el núcleo de su relación, ya que practicaban juntos el desprendimiento y el liberarse del apego al yo con un firme compromiso y una fe inquebrantable. Lucio quedó destrozado. Perder a su mujer después de estar juntos tantos años no era la vida que había planeado. Fue la peor prueba de su fe. No obstante, Doju sentía que las limitaciones que conllevaba el matrimonio no la dejaban ser ella misma. Aunque Lucio había sido un marido encantador, el papel de esposa ya no iba con ella y no soportaba seguir una estructura que le resultaba opresiva. Lucio, de manera respetuosa, aunque a su pesar, aceptó el deseo de su mujer de liberarse de los votos matrimoniales y accedió a que fuera libre. El día que ella se fue, Lucio la llevó al aeropuerto para que regresara al hogar de su familia, a miles de kilómetros de distancia. Después de facturar el equipaje de Doju y de acompañarla hasta la zona de control de seguridad, la miró intensamente a los ojos. A los dos se les empañaron de lágrimas. Sin embargo, Lucio, sonriendo, dio un paso atrás y con un profundo amor y respeto se inclinó ante su esposa, aceptando su decisión de dejar la relación y deseándole lo mejor en su viaje. Ella le devolvió la reverencia para recibir sus bendiciones y luego, dando media vuelta, se dirigió sobriamente al comienzo de su nueva vida. Incluso ahora, después de 10 años, se le nublan los ojos de lágrimas al compartir esta historia conmigo, tremendamente conmovida aún por la generosidad, la bondad y la amabilidad de Lucio. El poeta sufí Hafiz, que vivió en el siglo XIV, escribió uno de mis poemas preferidos que se titula El sol no le dice a la tierra.
Incluso después de todo este tiempo, el sol no le dice a la tierra, estás en deuda conmigo. Mira lo que ocurre con un amor semejante, ilumina todo el cielo. Al animarse a ser generoso, no te estoy sugiriendo que te niegues absurdamente a reclamar lo que te corresponde mientras se empiezan a separar y a dividir con esmero nuestra vida y bienes. Sin embargo, en medio de toda la oscuridad por la que puedes estar atravesando a tientas, es bueno recordar que donde no hay luz, tú puedes convertirte en ella. Una nueva narrativa para el fin de la relación. La frase, me limito a ver las cosas como hermosas o no. No las considero buenas o malas, sino simplemente hermosas o feas. Creo que muchas cosas bonitas son feas y que muchas cosas desagradables son hermosas. John Flaws. El futurólogo Buckminster Fuller dijo en una ocasión, nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el existente se vuelva obsoleto. O como decían, no sigas haciendo las mismas cosas si quieres resultados diferentes. La separación consciente no trata de cómo arreglar un sistema antiguo que ya no funciona, sino de sugerir construir uno nuevo que nos permita terminar una relación de un modo más sano, sensato e incluso feliz. Ahí pone Eve la frase, donde no hay luz tú puedes convertirte en ella. Sí, está preciosa. Muchas personas brillantes y entregadas en el ámbito de la terapia y el derecho familiar han estado trabajando para que se dé esta evolución durante décadas, y sería un descuido imperdonable por mi parte no reconocer sus pioneros esfuerzos. Cuando es el momento de la aparición de una idea, esta siempre viene de la mano de una tribu de personas y no de una sola. Y mucha gente ha estado trabajando durante años preparando el terreno pacientemente para que llegara este día. Si decidimos ahora empezar a cambiar la narrativa de las rupturas y los divorcios para que favorezcan más la vida, debemos considerar incluso crear un nuevo lenguaje. Mi buen amigo Kit Thomas, cineasta y fundador de circleofwisdom.org, me señaló recientemente los sesgos negativos del lenguaje relacionados con el fin de la relación. Palabras y frases como romper, terminar, irse a pique, plantar, todo se ha acabado y se ha ido al traste, junto con nuestros pobres niños viniendo ahora de hogares rotos, quizá por algún desvergonzado destrozahogares. Dejan mucho que desear, y como no, también está el ofensivo título de ex, que rima con hex de H con H-E-X, mal del ojo, hex, hecha, rex, destroza y vex, irrita, y que nos recuerda a la ex-ing, que significa en inglés tachar algo para eliminarlo del todo de nuestra vida, o sea, como una X, ¿no? Sin embargo, la frase de separación consciente en sí misma y por sí misma abre un mundo de posibilidades para que las rupturas lleguen a buen puerto. Y yo tengo la teoría de que por esta razón ha tomado el rumbo que ha tomado cuando fue presentada al mundo. Déjenme saludar por aquí a más personas que están aquí. Porque el lenguaje es generador e informador y nos inspira lo que es posible. Yo también digo, lo que crees, creas, y lo que difundes se expande. Cuidado con lo que decimos, no con miedo, sino que hagámonos en conciencia. Frases y palabras nuevas, algunas de ellas en inglés como Weavers, familias expandidas, Wasband, Sister Out Loud, familias binucleares, Stepwise o el coparenting, empiezan a tener sentido al ayudarnos a describir de una forma más tierna y amable la matriz de nuestras relaciones en un mundo de post-rupturas. Si bien este libro no trata sobre todo de la disolución de las uniones sentimentales, del desamor y la pérdida, no va dirigido solo a los amantes. Me llevé una grata sorpresa cuando, después de presentar el término separación consciente, empezaron a aparecer en los periódicos y las revistas de todo el mundo viñetas sobre él. En lugar de centrarse en el amor romántico, la mayoría de las tiras cómicas se referían al final de relaciones profesionales, políticas o de otra clase. En una sociedad móvil donde la mayoría de las personas cambiarán de trabajo, de ciudad, de redes profesionales, de círculos de amistades, de comunidades espirituales casi tan a menudo como
cambio, en el aceite del coche nos estamos separando continuamente. A medida que nos descubrimos a todas horas en el estado de dejar la vida que llevamos por la posibilidad de vivir la que deseamos crear, es el deber de todos aprender el arte de poner fin a una relación de manera sana para cosechar los beneficios en cualquier área de nuestra vida. Las personas más maravillosas que hemos conocido son aquellas que han vivido la derrota, el sufrimiento, la lucha y la pérdida, y que han sabido salir de estas profundidades. Esas personas muestran un aprecio, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llena de compasión, ternura y un gran interés por todo. Las personas maravillosas no nacen, se hacen. Elizabeth Kubler-Ross. Mientras que muchas personas han aspirado a terminar una relación de una forma amistosa, muy pocas han sido capaces de superar la tendencia biológica del cerebro al ver una ruptura como una amenaza para la vida. El proceso de 5 pasos que ofrezco en este libro sirve como modelo para sacar lo mejor y no lo peor de quien eres durante uno de los momentos más estresantes y difíciles de la vida. Espero que estos pasos te sirvan de guía en el proceso de una separación sana, al igual que las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Son una hoja de ruta para ayudarnos a comprender el proceso emocional de pérdida y duelo. Del mismo modo que el modelo Kubler-Ross nos ofrece una linterna para orientarnos por el bosque, la separación consciente también nos ayuda a tomar decisiones más sanas y acertadas cuando nos es imposible mantener la cabeza clara. Te guste o no, durante una ruptura estás abandonando a tu suerte entre dos mundos. Ya no eres la persona que eras, ni tampoco la que serás. Te animo a usar esta guía de la separación consciente a modo de linterna para que te oriente en la noche oscura del alma y te lleve sano y salvo o sana y salva a la nueva vida más plena, espaciosa y rica que pronto estará a tu alcance. No solo pese a la ruptura, sino paradójicamente, en muchos sentidos, gracias a ella. Y ahora sí nos quedamos ahí para la siguiente lectura. Ya quería acabar esta primera parte, pero todavía nos falta el punto 4. Y ya llevamos un buen ratito. Así que seguimos con el punto 4 el próximo martes. Gracias por estar acá mirando y por estar ahí presentes. Un abrazo. Nos vemos luego.